Hola, buenos días a todos. Somos el grupo 2. Hoy les daremos una breve explicación sobre la gestión de memoria. ¿Qué es la gestión de la memoria? Como sabemos que para que un programa pueda ejecutarse pasando a un proceso necesita cargarse en la memoria principal. Es así porque ya sabemos que la CPU solo puede ejecutar instrucciones que estén en la memoria principal. Lo mismo pasa con los datos que se utilicen. Estos programas deben estar accesibles en la memoria principal. Hoy en día la mayoría de los sistemas operativos con los que trabajamos son sistemas operativos multitarea y multiusuario, es decir, tendremos muchos procesos en ejecución y posiblemente de distintos usuarios. Sin embargo, tenemos una única memoria principal en la que se deberá guardar de forma controlada tanto las instrucciones como los datos de todos y cada uno de los procesos de ejecución sin que haya problemas de acceso indebidos. Todo esto lo debe gestionar el sistema operativo, como ya lo sabemos. La parte del sistema operativo que se encarga de esta gestión se denomina gestor de la memoria. La gestión de la memoria se encarga de seguir el estado de cada ubicación de memoria, determinar cómo se asigna la memoria entre los procesos, decidir cuáles procesos obtienen memoria, cuándo la reciben y cuántas se les permite. Administra la memoria virtual, organiza los procesos y programas que se ejecutan y aprovecha de la mejor manera posible el espacio disponible. Es útil mantener en mente los requisitos que la gestión de la memoria debe satisfacer. Se sugiere 5 requisitos: la reubicación, la protección, la compartición, la organización lógica y la organización física. En la reubicación, en un sistema multiprogramado, la memoria principal disponible se comparte generalmente entre varios procesos. Normalmente no es posible que el programador sepa anticipadamente qué programas residirán en memoria principal en tiempo de ejecución de su programa. Adicionalmente, sería bueno poder intercambiar procesos en la memoria principal para maximizar la utilización del procesador, proporcionando un gran número de procesos para la ejecución. Una vez que un programa se ha llevado al disco, sería bastante limitante tener que colocarlo en la misma región de la memoria principal donde se hallaba anteriormente. Por el contrario, podría ser necesario reubicar el proceso a un área de memoria diferente. Por tanto, no se puede conocer de forma anticipada dónde se va a colocar un programa y se debe permitir que los programas se puedan mover en la memoria principal debido al intercambio o swap. La reubicación funciona cuando se descarga un proceso a la memoria secundaria o cuando se compacta la memoria. Las direcciones físicas pueden cambiar. Para que la reubicación funcione, se necesitan 2 registros en el procesador. El registro base contiene la dirección en memoria principal del proceso y el registro límite contiene la última posición a la que puede hacer referencia el proceso. Otro requisito de la gestión de la memoria es la protección. Cada proceso debe protegerse contra la interferencia no deseada por parte de otros procesos, sean accidentales o intencionadas. Por tanto, los programas de otros procesos no deben ser capaces de referenciar sin permiso de posiciones de memoria de un proceso, tanto en modo de lectura como de escritura. Por un lado, lograr que los requisitos de la reubicación incrementa la dificultad de satisfacer los requisitos de protección. Más aún, la mayoría de los lenguajes de programación permite el cálculo dinámico de direcciones en tiempo de ejecución, por ejemplo, calculando un índice de posición en un vector o un puntero a una estructura de datos. Por tanto, todas las referencias de memoria generadas por un proceso deben comprobarse en tiempo de ejecución para poder asegurar que se refieren solo al espacio de la memoria asignado a dicho proceso. Afortunadamente, se verá que los mecanismos que dan soporte a la reasignación también dan soporte al requisito de protección.
Normalmente un proceso de usuario no puede acceder a cualquier porción del sistema operativo, ni al código ni a los datos. De nuevo, un programa de un proceso no puede saltar a una instrucción de otro proceso. Un programa de un proceso no puede acceder al área de datos de otro proceso. El procesador debe ser capaz de abortar tales instrucciones en el punto de ejecución. Otro requisito de la gestión de la memoria es la compartición. Cualquier mecanismo de protección debe tener la flexibilidad de permitir a varios procesos acceder a la misma porción de memoria principal. Por ejemplo, si varios programas están ejecutando el mismo programa, es ventajoso permitir que cada proceso pueda acceder a la misma copia de programa, en lugar de tener su propia copia separada. Procesos que estén cooperando en la misma tarea podrían necesitar compartir el acceso a la misma estructura de datos. Por tanto, el sistema de gestión de la memoria debe permitir el acceso controlado a áreas de la memoria compartidas, sin comprometer la protección esencial. Se verá que los mecanismos utilizados para dar soporte a la reubicación soportan también capacidades para la compartición. Otro requisito de la gestión de la memoria es la organización lógica, que casi invariablemente la memoria principal de un computador se organiza como un espacio de almacenamiento lineal o unidimensional, compuesto por una secuencia de bytes o palabras. A nivel físico, la memoria secundaria está organizada de forma similar. Mientras que esta organización es similar al hardware real de la máquina, no se corresponde a la forma en la cual los programas se construyen normalmente. Si el sistema operativo y el hardware del computador pueden tratar de formar efectiva los programas de usuario y los datos en forma de módulos de algún tipo, entonces pueden lograr varias ventajas. Los módulos se pueden escribir y compilar independientemente con todas las referencias de un módulo, desde otro resueltas por el sistema en tiempo de ejecución. Con una sobrecarga adicional modesta se puede proporcionar diferentes grados de protección a los módulos de solo lectura o solo ejecución. También es posible introducir mecanismos por los cuales los módulos se pueden compartir entre los procesos. La ventaja de proporcionar compartición a nivel de módulo es que se corresponde con la forma en que el usuario ve el programa, o por tanto es fácil para este especificar la compartición deseada. Otro requisito de la gestión de memoria es la organización física. La memoria principal proporciona acceso rápido a un coste relativamente alto. Adicionalmente, la memoria principal es volátil, es decir, no proporciona almacenamiento permanente. La memoria secundaria es más lenta y más barata que la memoria principal y normalmente no es volátil. Por tanto, la memoria secundaria de larga capacidad puede proporcionar almacenamiento para programas y datos a largo plazo, mientras que en una memoria principal más pequeña contiene programas y datos actualmente en uso. En este esquema de dos niveles, la organización de flujo de información entre la memoria principal y la secundaria supone una de las preocupaciones principales de los sistemas. La responsabilidad para este flujo podría asignarse a cada programador en particular, pero no es practicable o deseable por dos motivos. La memoria principal disponible para un programa más sus datos podría ser insuficiente. En este caso, el programador debería utilizar una técnica conocida como superposición, en la cual los programas y los datos se organizan de tal forma que se puede asignar la misma región de memoria a varios módulos, con un programa principal responsable para intercambiar los módulos entre discos y memoria según las necesidades. Incluso con la ayuda de herramientas de compilación, la programación con superposición malgasta tiempo de programador. Otro motivo es un entorno multiprogramado. El programador no conoce en tiempo de codificación cuánto espacio estará disponible o dónde se localizará dicho espacio. Por tanto, está claro que la tarea de mover la información entre dos niveles de la memoria debería ser una responsabilidad del sistema. Esta tarea es la esencia de la gestión de la memoria.
Buenos días compañeros y maestros. Empezaré hablando sobre lo que es participación de la memoria. La operación principal sobre la gestión de memoria es traer los procesos a la memoria principal para que el procesador los pueda ejecutar. Continuando con lo que sería participación de la memoria, actualmente se sabe que hay sistemas multiprogramados modernos, que estos sistemas ya entran con lo que vendría siendo memoria virtual. La memoria virtual se basa en una o ambas técnicas que serían la segmentación y la paginación. Estas técnicas serían siendo muy avanzadas, pero en la participación de memoria, si nos fijamos, las técnicas que usan preparan el camino analizando técnicas más sencillas que no son utilizadas en la memoria virtual. En la participación de memoria se usa una de las técnicas es el particionamiento. También se usa lo que sería página sencilla y segmentación sencilla, que estas técnicas no se usan de forma aislada, como lo que vendría siendo en la memoria virtual. Durante el tiempo se han ido desarrollando lo que vendrían siendo técnicas para la gestión de memoria. En el caso que sean tareas que ocupan bastante rendimiento o tareas bastante complejas. Como dije, se han ido desarrollando técnicas que han solucionado estos problemas en la gestión de memoria, con lo que se enfrentan los sistemas operativos durante su evolución. Se han ido utilizando distintos mecanismos para gestionar la memoria principal, pudiendo asignar porciones de memoria distintos a los procesos en ejecución. Como dije, durante el tiempo lo que vendría siendo el sistema ha gestionado o ha creado varias técnicas para la gestión de memoria que hacen que se administre mejor la memoria en un sistema operativo. Las técnicas que se han generado o que se han creado durante el tiempo serían la paginación y la segmentación. Me voy a detener en esas dos. La paginación divide la memoria principal en páginas de tamaño fijo. La segmentación divide la memoria en segmentos de tamaño variable. Y luego de esta entra la segmentación paginada, que esto es la combinación de paginación y segmentación. ¿Cómo es eso posible? Pongamos un ejemplo. En el caso de las computadoras, cuando uno hace una carpeta, ahí entra la paginación. Uno hace la carpeta y pone en la carpeta, por ejemplo, fotos. Luego entra la segmentación, cuando dentro de esa carpeta se hizo otra subcarpeta que serían fotos y a uno pone, en ese caso, fotos de vacaciones de tal año. Y ahí donde entra la segmentación paginada, es cuando dice que es la combinación de paginación y segmentación. Continuando con lo que son técnicas, también entra la técnica que sería almacenamiento en la caché. Este es almacena copias de datos o instrucciones que se usan con frecuencia en un dispositivo de memoria rápido. Porque dice que almacenan copias de datos. Creo que lo que sería almacenamiento en caché, creo que muchos ya lo conocemos, lo que se viene haciendo hoy en día. Por ejemplo, en el caso que uno quiere entrar a una página web o entremos a Google o cualquier otro navegador, entremos por ejemplo a una página. Si nosotros vemos cuando entramos por primera vez o entramos de forma que nunca habíamos entrado antes, la página tiene un tiempo en cargar porque se almacena ahí dentro de la memoria caché. Se almacena todo en la memoria caché, se almacena todo lo que vendría siendo imágenes, información, y si hay videos también se almacenan de forma rápida en lo que sería la caché, ya que la próxima vez que quiera entrar ya no tiene que esperar que toda esa información vuelva a cargar, porque ya queda almacenada en lo que sería siendo almacenamiento de caché. Hablando como última técnica, tenemos lo que sería captura previa o prefetching. El prefetching o captura previa se usa o se llevan datos de instrucciones que se usarán desde la memoria principal a la memoria secundaria, o como lo que vendría siendo memoria caché o principal. ¿Cómo vendría siendo un ejemplo de esto? Como les hablé anteriormente, la segmentación paginada, se crean carpetas dentro de sus carpetas. La captura previa o el prefetching lo que hace es que cuando uno entra a la carpeta, es como esta captura previa hace como un análisis dentro de todas las subcarpetas, como digamos que quiere como adivinar o adelantarse a qué carpeta uno va a entrar, qué subcarpeta uno quiere entrar, para que esa ya esté cargada y a uno ya solo entre y haga el trabajo mucho más rápido. La captura previa es muy importante porque sin esto
uno entraría a la carpeta y cuando quiere entrar a su carpeta tendría que esperar largos periodos de tiempo para que esta sea cargada. Pero la captura previa hace que dentro de esa carpeta, todas las carpetas que estén ahí sean cargadas de una forma más rápida, como decir un adivino, para que cuando el usuario entre ya esté todo listo para que solo de hacer un clic. Y sí, como último es paginación bajo demanda. Esta es un almacén o un almacenamiento de memoria secundaria de las páginas de proceso que se usan menos. ¿Cómo podría ser en este caso? Digamos que tengo un navegador abierto. En muchos casos nosotros tenemos muchas pestañas abiertas, pero no las estamos usando. Entonces, la paginación bajo demanda entra o se encarga o gestiona toda la memoria en la página que tengamos abierta o más estemos utilizando, más periodo de tiempo tenga abierta, y se encarga más de gestionar toda la memoria, que todos los procesos sean ralentizados para que las páginas o otras páginas que estén en segundo plano no tomarles mucha importancia. Bueno, continuando hablando, ahora empezaré sobre lo que es algoritmo de ubicación. El algoritmo de ubicación se dice que es una forma más sencilla que consiste en asignar cada proceso a participaciones más pequeñas, dentro del cual cabe. En este caso se necesita una cola de planificación para cada participación, para que una técnica o la técnica de los procesos siempre se asigne de la forma que minimice la memoria malgastada dentro de una participación de fragmentación interna. Podríamos poner un ejemplo claro sobre esto. Digamos que en Excel tenemos un sinnúmero de nombres o nombres de varios tipos de personas. Para nosotros buscar, por ejemplo, a cualquier nombre, por ejemplo Ana, digamos que tenemos en nuestro listado tenemos a Ana o no la tenemos. Digamos que sí tenemos a Ana. Para nosotros buscarla de forma normal tendríamos que ir nombre por nombre buscándola para que hasta encontrarla. Donde entra el algoritmo es la forma binaria de hacerlo, que es nosotros solo escribimos el nombre de Ana bajo algoritmos y es una forma más rápida o más óptima de encontrarla, pero desde el punto de vista de participación individual es óptimo. Desde el punto de vista de un sistema complejo no es tan óptimo, porque en este caso la participación quedan sin utilizarse, incluso cuando se pueden asignar dichas participaciones a algunos procesos pequeños. En el momento de cargar un proceso de memoria principal, se selecciona la participación más pequeña disponible en que queda albergado dicho proceso. Dentro de los algoritmos tenemos algunos algoritmos de ubicación de memoria, los cuales son Best Fit, First Fit y Next Fit. El Best Fit selecciona el bloque de memoria más cercano al tamaño solicitado. El First Fit recorre la memoria y selecciona el primer bloque. El Next Fit selecciona el siguiente bloque disponible a partir de la última ubicación. Y continuando, ahora tenemos lo que es particionamiento dinámico. El particionamiento dinámico se crea de la dificultad que tiene el particionamiento fijo. Se desarrolló esta nueva técnica que tiene participación dinámica. La participación son de longitud y números variables. Cuando se lleva un proceso a la memoria principal, se le asigna exactamente tanta memoria como requiera y no más. En el caso de memoria o procesamiento fijo, no se podía hacer esto, porque ya era ya se le asignaba la memoria, ya tenía un solo tipo de memoria, y si en el caso se necesitaba más, no se podía hacer nada más. En el procesamiento dinámico es ahora que se pueden crear o se pueden hacer varios tipos de páginas en una página web, y le da más memoria a la que se está utilizando más tiempo. El proceso de participación dinámico implica los siguientes pasos. En el sistema operativo mantiene una tabla de datos de participación de memoria, sistema incluido su tamaño y estado. Cuando un proceso requiere memoria, el sistema operativo busca en la tabla de participación el tamaño que se requiera. También otra vendría siendo que si se encuentra una participación libre de tamaño requerido, el sistema operativo asigna la participación de procesos solicitantes. Como dije anteriormente, en la participación de fijo no se podía dar, ya tenía el tipo de memoria o el tamaño de memoria requerido y ya no se podía usar ni menos ni más. En el dinámico es la ventaja que tiene,
Cuando un proceso también ya no se necesita una participación de memoria, el sistema opera o designa la participación y la marca como libre de la tabla de memoria. La participación dinámica tiene varias aplicaciones. Específicamente en los sistemas operativos se utiliza la participación dinámica para administrar la asignación y designación de memoria para los procesos que se ejecutan en una computadora. Esto ayuda a optimizar el uso de memoria y mejorar el rendimiento del sistema. Ahora, continuando con lo que son algoritmos, hablaré sobre el algoritmo de reemplazo. El algoritmo de reemplazo es muy utilizado en los sistemas operativos. ¿Por qué? Porque utiliza paginación para el manejo de memoria. Los algoritmos de reemplazo de páginas son usados para decidir qué páginas pueden ser sacadas de la memoria cuando se necesita cargar una nueva y ya no haya marcos de páginas libres. Dentro de los sistemas hay varios tipos de particionamiento, como les hablé, del fijo y del dinámico. Para recordar, el fijo era cuando el sistema da un número ya como dice la palabra fijo de procesos activos que utilizan el espacio de memoria. En el dinámico es dependiendo que cuánto se necesite se da. Aquí donde entra un nuevo sistema, que es el sistema Buddy. El sistema Buddy tiene un compromiso interesante, porque el sistema Buddy es un algoritmo de gestión de memoria que divide el espacio de memoria en bloques del mismo tamaño llamados amigos. El tamaño de un amigo es siempre es una potencia de 2, como 2 kilobytes. El algoritmo comienza en un solo bloque de tamaño más grande y cuando un proceso solicita memoria divide el bloque en dos mitades iguales. El proceso obtiene una mitad y la otra mitad se convierte en un compañero gratuito. Por ejemplo, si el proceso solicita más memoria que el tamaño del compañero disponible, el algoritmo divide el siguiente bloque más grande y así sucesivamente. ¿Por les hablo del sistema Buddy? Si ya tenemos dos esquemas, que es el fijo y el variable. Porque en el sistema Buddy actualmente, y también porque estos dos esquemas tienen limitantes. Por ejemplo, en el fijo ya sabemos que no se puede dar más de lo que requiere. En el sistema de variable, actualmente en lo que sería sistemas operativos ya se usa más lo que sería la memoria virtual, basada en paginación y segmentación. Es superior a este tipo de esquema. Sin embargo, en el sistema Buddy se ha utilizado el sistema paralelo como una forma de eficiencia de asignar y liberar programas paralelos. También tenemos lo que es la reubicación. La reubicación de memoria es un proceso que reemplaza la dirección de un programa por la dirección real de la memoria. Esto se hace para que el sistema operativo pueda asignar un bloque de memoria libre a un programa, el cual puede variar de cada ejecución. ¿Cómo funciona la reubicación? La reubicación funciona en el proceso de reubicación que toma un programa para considerar la dirección 0 para la primera instrucción. Luego reemplaza el resto de la dirección con la dirección real de la memoria y agrega un factor de reubicación constante para obtener la dirección. Esto hace que cuando nosotros queramos buscar algo, por ejemplo en las carpetas, solo lo escribamos y ya nos sale. Anteriormente esto costaba o a veces ni salía en el buscador o como en acceso rápido no se encontraba. Entonces aquí es donde entra la reubicación. Esto reemplaza el resto de las direcciones y solo se va a la dirección real en donde está en la memoria, para agregar un factor de reubicación constante para obtener la dirección real que es. A continuación vamos a hablar un poco sobre la paginación. Tanto las particiones de tamaño fijo como variable son ineficientes en el uso de la memoria. Los primeros provocan fragmentación interna y los últimos mencionados provocan una fragmentación externa. Supóngase, sin embargo, que la memoria principal se divide en porciones de tamaño fijo, relativamente pequeños, y que cada proceso también se divide en porciones pequeñas del mismo tamaño fijo. A dichas porciones del proceso, conocidas como páginas, se les asignan porciones disponibles dentro de la memoria, conocidos como marcos o marcos de páginas.
Estos mismos se identifican con un número que se denomina número de página física. A su vez, cada página física se asigna a un proceso de forma exclusiva. Por otro lado, tenemos que cada proceso tiene un espacio de páginas lógicas y cada una se mapea o se asocia a un marco. La tabla de páginas es el mapeo resultante entre páginas tanto lógicas como físicas. Por lo tanto, cada proceso tiene su tabla de páginas. Seguido a ello, hay que entender que el proceso tiene un direccionamiento lógico que usará para satisfacer sus diferentes necesidades. Ahora bien, voy a intentar definir cada concepto para que no nos perdamos. En primer lugar, que lo he mencionado, son los marcos o páginas físicas. Estos son porciones de memoria física. Tenemos también el número de páginas físicas, que es el número que se le asigna al marco. Seguido a ello está el proceso. Este tiene asignado una página física como contiene un espacio de páginas lógicas. De hecho, cada proceso tiene asignado su tabla de páginas. Y también tenemos el mapeado, es la asignación de una página lógica o física a un proceso. Esto ocurre igual que en los videojuegos cuando asignamos a una tecla una acción. Y también tenemos las páginas lógicas. Estas están mapeadas a un marco, es decir, a una porción de memoria física. Y en último lugar tenemos la tabla de páginas, formada por el mapeo entre páginas tanto físicas y lógicas. Ahora bien, ¿cómo funciona la paginación? En primer lugar, debemos hacer referencia a sus dos funciones claras. La primera sería que transforma una dirección virtual a física y la segunda es que transfiere páginas de la memoria secundaria a la memoria principal y viceversa. En esta técnica de gestión de memoria, los programas se dividen en unidades lógicas llamadas páginas. Estas páginas se usan como unidad de almacenamiento de información, como también para transferir entre la memoria principal y la secundaria, como lo había mencionado anteriormente. La memoria física se divide en páginas, que son bloques del mismo tamaño, recordando que la memoria dividida en bloques es igual a marcos y el proceso dividido en bloques es igual a páginas. De este modo, los marcos y las páginas tienen un tamaño fijo, ya que es la premisa de la paginación. La paginación usa dos posibles estructuras de datos. En primer lugar, tenemos la ya mencionada tabla de páginas, que guarda la dirección del marco en la que está almacenada cada página. Existe una tabla por proceso y tantas entradas como páginas tiene este. Transforma direcciones virtuales o lógicas a físicas. También tenemos la lista de marcos libres, que guarda los marcos sin asignar, habiendo una tabla para todo el sistema, no para cada proceso. Hay entradas como marcos libres. Cada dirección lógica contiene dos cosas: el número de página y el desplazamiento. Continuando, tenemos la segmentación. Un programa de usuario se puede subdividir utilizando segmentación, en la cual el programa y sus datos asociados se pueden dividir en un número de segmentos. No se requiere que todos los programas sean de la misma longitud, aunque más sin embargo hay una longitud máxima de segmento. Como en el caso de la paginación, una dirección lógica utilizando segmentación está compuesta también por dos partes. La primera sería, en este caso, un número de segmento y un desplazamiento. Debido al uso de segmentos de distintos tamaños, la segmentación es similar a lo que vendría siendo el particionamiento dinámico. En ausencia de un esquema de overlays o el uso de memoria virtual, se necesitaría que todos los segmentos de un programa se cargaran en la memoria para que éste pudiera ejecutarse. La diferencia comparada con el particionamiento dinámico es que la segmentación en un programa podría ocupar más de una partición y estas particiones no necesitan ser continuas. La segmentación elimina la fragmentación interna, pero al igual que el particionamiento dinámico sufre de fragmentación externa. Sin embargo, debido al que el proceso se divide en varias piezas y estas son más pequeñas, la fragmentación externa debería tener un menor impacto. Mientras que en la paginación es invisible al programador, la segmentación es normalmente visible y se proporciona como una utilidad para organizar programas y datos. Normalmente el programador o el compilador asignará programas y datos a diferentes segmentos.
Para los propósitos de la programación modular, los programas o datos se pueden dividir posteriormente en múltiples segmentos. Ahora bien, el inconveniente principal de este servicio es que el programador debe ser consciente de la limitación de tamaño del segmento máximo. También tenemos otra consecuencia al utilizar segmentos de distintos tamaños, es que no hay una relación simple entre direcciones lógicas y direcciones físicas. De forma análoga a la paginación, en un esquema de segmentación sencillo se haría uso de una tabla de segmentos por cada proceso y una lista de bloques libres de memoria principal. Cada entrada de la tabla de segmentos tendría que proporcionar la dirección inicial de la memoria principal del segmento correspondiente. La entrada también debería proporcionar la longitud del segmento. Esto para asegurar que no se estarían utilizando direcciones que no son válidas. Cuando un proceso entra en estado de ejecución, la dirección de su tabla de segmentos se carga en un registro especial siendo utilizado por el hardware de gestión de memoria. Bounds.